Ya, ahí está grabando. ¿Ya? ¿Por qué se cambia de posición esto? Espérense. Dejémoslo ahí. Ya. Déjenme ponerle... ¿dónde está? Ah, se pierde. Ahí está, modo presentación. ¿Se acuerdan entonces? En la clase del martes vimos algunos aspectos, no termodinámicos, pero aspectos a nivel molecular que se establecen cuando el sustrato se une al sitio activo, ¿ya? Y lo que va a determinar que existe una disminución de la energía de activación y por ende un aumento en la velocidad de transformación del sustrato en producto. ¿Ya? Entonces, lo único que va a determinar la actividad de la enzima, es decir, el único efecto que tiene la enzima, rápidamente, el único efecto que tiene la enzima en el proceso de transformación del producto es que aumenta la velocidad en la tasa del equilibrio, ¿ya? Eso sí que siempre se establece el mismo equilibrio y por ende no hay cambio en la constante, no hay cambio en la constante de equilibrio del sistema, ¿ya? Entonces, los aspectos que vimos rápidamente, solamente para recordar, que van a favorecer esta disminución de la energía de activación y por ende un proceso más rápido en el proceso, o sea, en la transformación del sustrato en producto, dijimos, un cambio en la entropía, una disminución de la entropía que muestra el sustrato libre en solución respecto de cuando está en el sitio activo. Y eso obviamente implica digamos, una desestabilización termodinámica, ¿ya? Cuando el sistema está mucho más ordenado, ¿ya? Respecto de un sistema cuando está desordenado en el seno de la solución, ¿ya? Entonces, todo sistema, ¿ya? Eso también después lo vamos a ver en bioenergética, todo sistema que vaya de un sistema desordenado hacia hacia un estado de orden, la estabilidad termodinámica disminuye. Entonces, desde el punto de vista energético, es más estable cuando un sistema está altamente desordenado y libre de rotación respecto de un sistema que está ordenado, ¿ya? Entonces, cualquier modelo que dé cuenta de una disminución de la entropía, termodinámicamente es desfavorable, ¿ya? Y eso obviamente trae una desestabilización en el estado de transición del complejo enzima-sustrato y por ende aumenta la velocidad, ¿ya? El otro factor que vimos rápidamente es cuando el sustrato pierde su capa de solvatación, que si bien es cierto, el sitio activo trata de suplir esa capa de solvatación, obviamente no es exactamente idéntica a la que muestra el sustrato libre en solución. Entonces, también trae como consecuencia una desestabilización del sustrato en el sitio activo, ¿ya? El otro aspecto, dijimos, es cuando en el estado de transición se generan cargas transientes. Entonces, si yo tengo un sustrato que, si bien es cierto, interacciona con el sitio activo, y ahí viene la base también, recuerden que se los mencioné, la base de los dos modelos, el modelo de llave y cerradura y el modelo inducido, uno esperaría que un sustrato, por ejemplo, que tiene una carga establecida, no interaccione con el sitio activo cuando hay efecto de un efecto repulsivo. Pero puede ser que en el estado de transición se generen intermediarios altamente inestables y cargados, ¿ya? Lo que va a traer como consecuencia una desestabilización termodinámica del sustrato en el sitio activo en el estado de transición. Y eso, obviamente, también es un efecto o un efector que determina que disminuya la energía de activación y por ende que se acelere el proceso de transformación de sustrato en producto, ¿ya? Esas son algunas de las cosas que vimos en la última clase. Solamente para recordar los modelos respecto de la interacción que muestra el sustrato con el sitio activo de la enzima. ¿Ya? Está el modelo llave y cerradura que permite explicar el proceso, digamos, la propiedad de especificidad catalítica, donde hay un calce perfecto entre el sustrato y el sitio catalítico, ¿ya?
pero el modelo que permite definir, ¿ya? No la transformación del complejo enzima sustrato, sino que definir el estado de transición a través de un modelo inducido, y este modelo inducido, si bien es cierto, tiene similitud entre el estructural, entre el sitio y el sustrato, no son exactamente idénticos, y por lo tanto tiene que haber un proceso de... yo me quedo... me veo... Yo me muevo, no me quedé pegado. ¿Pegado, no? Déjenme cambiar de... Déjenme cambiar de... Se va a ir un rato la señal, así que tranquilos. No en todas partes funciona bien el internet, por si acaso. Ya. Si no funciona con esta, seguimos la clase la próxima semana. No, les grabo la clase y después la revisan ustedes. Ya. Entonces, dijimos que este modelo, por lo tanto, implica que exista un proceso de adaptación entre el sustrato y el sitio activo de la enzima. Y ahí yo después les mostré un ejemplo para el caso de la glucoquinasa o la exoquinasa, que fosforila glucosa con gasto de ATP, y si ustedes se fijan, lo que muestra este esquema es básicamente que el sustrato interacciona con el sitio activo, no es idéntico, por lo tanto tiene que existir un proceso de un cambio conformacional que permita la estabilización del sustrato en el estado de transición. Y ustedes ven ahí cómo esta enzima lo engloba, la encierra, y eso es lo que se define como el modelo inducido, ¿ya? Desde un punto de vista catalítico, ¿qué es lo que nos interesa en esta parte de la materia? ¿Ya? Los procesos catalíticos tienen que ver básicamente con los cambios químicos que ocurren durante el estado de transición, ¿ya? Es decir, si yo quiero, y ahí yo les mostré esta diapositiva solamente para ejemplificar la importancia que tiene la enzima respecto de el rol que cumple la enzima en estabilizar el estado de transición y no estabilizar el sustrato. Eso significa que el sustrato libre en solución termodinámicamente es muy estable, pero también cuando interacciona con la enzima no cambia su estabilidad termodinámica, y por lo tanto uno puede pensar que el sustrato se puede unir al sitio catalítico de la enzima, asociación, o puede llevarse a cabo el proceso inverso, disociación. Entonces, el sustrato está constantemente en un equilibrio entre el sustrato libre en solución y formando el complejo enzima-sustrato. Eso permite establecer un concepto que tiene que ver con cuando uno analiza la asociación del sustrato con el sitio activo y la disociación del sustrato del sitio activo, en el fondo son relacionadas con su constante de asociación y la constante de disociación. Y ese factor y ese parámetro determina un concepto muy importante en la enzima, que es la afinidad, ¿ya? Y por eso que el modelo de interacción del sustrato con el sitio catalítico está determinado, está determinado porque la enzima estabiliza no al sustrato, sino que estabiliza el estado de transición. Y eso es un poco lo que quiere mostrar esta diapositiva, que ya se las mencioné en la última clase. La enzima, si estabilizase el sustrato tal cual como es, se muestra en este esquema, la energía de estabilización del complejo enzima-sustrato sería esa, y por lo tanto la diferencia de la energía de activación ahora no sería desde S, sino que sería desde ES hasta ese punto, y por lo tanto aumentaría la energía de activación. Por eso que la enzima no estabiliza el sustrato, sino lo que hace la enzima es estabilizar el estado de transición. ¿Qué significa eso? Que el sustrato puede interaccionar con el sitio activo de la enzima, pero no está 100% estabilizado. Y por eso aquí, si ustedes se fijan, las energías
del sustrato libre en solución o la energía del sustrato cuando está unido a la enzima son muy parecidas. Es decir, al sustrato le da exactamente lo mismo estar acoplado a la enzima o estar libre desde un punto de vista termodinámico, ¿ya? Pero una vez que interacciona con el sitio activo de la enzima y se llega a establecer el estado de transición, ahí sí, la enzima lo que hace es estabilizar el estado de transición, ¿ya? Y eso trae como consecuencia una disminución de la energía de activación, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista catalítico, lo que a nosotros nos interesa analizar es qué es lo que ocurre acá, en el estado de transición. No cuando el sustrato se une a la enzima, ¿ya? Porque sabemos que el sustrato se puede unir a la enzima y después se puede disociar de la enzima. Pero una vez que se une a la enzima y se forma el complejo enzima-sustrato, comienza el proceso de transformación química. Y ese proceso de transformación química es lo que se define como el estado de transición. Entonces, ¿cómo podemos entender qué es lo que está ocurriendo durante el estado de transición de ese sustrato? Y ahí volvamos a la diapositiva anterior. Para poder entender cómo se lleva a cabo o cómo se estabiliza el estado de transición o a qué se refiere el estado de transición, tenemos que considerar no solamente la propiedad estructural del sustrato, sino que también ustedes tienen que considerar los aspectos estructurales del sitio activo. Y el sitio activo no es más que un lugar físico dentro de la proteína o dentro de la enzima, donde va a estar en contacto con la cadena polipeptídica, que sabemos que tiene carácter polar, por el carácter de dipolo del enlace peptídico, pero además va a estar en contacto con los grupos R, que van a estar expuestos hacia esta cavidad. Pero a nosotros nos interesan los grupos R que tienen propiedades catalíticas, y dentro de los grupos R que tienen propiedades catalíticas son exactamente aquellos residuos aminoácidos que se clasifican como polares que pueden ser ionizables, como la cisteína y la tirosina, y después los polares que sí se ionizan a pH 7 y que tienen carga pH 7, el glutámico, el astártico, y los tres básicos, lisina, arginina e histidina. Entonces tenemos 7. Pero a estos 7 residuos aminoácidos, que son grupos funcionales que pueden tener una actividad y que van a tener una actividad catalítica, también hay que sumarles, aunque no se ioniza a ningún valor de pH, ¿ya? Hay que sumar el alcohol. ¿Y por qué el alcohol de la serina? Que es un alcohol primario. Porque el grupo OH de la serina es un buen nucleófilo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, no participa en procesos de ionización directamente dependientes del pH, pero sí el grupo OH del alcohol, en este caso, perdón, el grupo OH de la serina, este alcohol es un buen nucleófilo. Y al ser un buen nucleófilo, con el par electrónico no enlazante presente en el átomo de oxígeno, sí puede atacar a un carbono electrofílico y poder formar un enlace covalente del tipo transiente. Y eso es lo que a nosotros nos interesa analizar desde un punto de vista catalítico, ¿ya? Entonces, la catálisis no es más que un proceso que tiene que ver con un cambio químico, ¿ya? Durante el estado de transición de mi sustrato o del complejo enzima-sustrato, ¿ya? Y los grupos que van a favorecer ese proceso catalítico son aquellos residuos aminoácidos que se pueden ionizar o que pueden actuar como nucleófilos. Entonces, dentro del sitio catalítico de una enzima hay que reconocer aquellos grupos R que van a participar en procesos catalíticos directamente. ¿Ya? Yo les voy a mostrar un ejemplo de la quimotripsina. Bueno, siempre se muestra el mismo ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el proceso catalítico de la quimotripsina involucra catálisis ácida, catálisis básica, catálisis covalente, ¿ya? Pero además de los grupos R que participan en procesos catalíticos directamente, también dentro de este sitio, ¿ya?, están los residuos aminoácidos que juegan un rol estructural y que permiten la estabilización del sustrato en el estado de transición. Entonces, algunos libros hablan de un sitio catalítico y de un sitio de posicionamiento.
que por lo general el sitio de posicionamiento, que tiene que ver básicamente con la cadena polipeptídica y los grupos R que van a permitir la estabilización del sustrato en el sitio activo para que se lleve a cabo el proceso catalítico, están muy asociados uno con respecto del otro. Es decir, no es que el sitio de posicionamiento esté acá y el sitio catalítico esté acá, no. Generalmente el sitio de posicionamiento está muy involucrado con el sitio catalítico, ¿no? No son dos entidades separadas, ¿ya? Dos entidades, me refiero a dos entidades estructurales separadas dentro de mi proteína, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa no solamente el sitio de posicionamiento, que para el caso de la quimiotripsina o de la elastasa, o de, no me acuerdo cuál es la otra, sí, ya no importa, o de la serinproteasa. Generalmente hay una familia de proteínas que es la que vamos a ver, de la serinproteasa, tiene la particularidad de estabilizar a través de un bolsillo hidrofóbico, ¿ya? Manitos, Tonka primero, después Ámbar. Profe, lo que pasa es que me queda una duda como de concepto. Lo que pasa es que dijo que la desestabilización hace que se genere más rápido la reacción, la conversión en producto, ¿verdad? Sí. Pero que la estabilización del estado de transición disminuye la energía de activación. Entonces ahí me enredé. Es que, a ver, básicamente, ¿qué es lo que hace la enzima? La enzima estabiliza, no lo tienen que pensar solamente desde un punto de vista energético, la enzima estabiliza el estado de transición, es decir, desde un punto de vista termodinámico, disminuye la energía del estado de transición, ¿ya? Ese es el concepto de estabilización del estado de transición, no del sustrato libre en solución o cuando se forma el complejo enzima-sustrato, sino que solamente del estado de transición. Esta disminución de la energía de activación hace que el proceso sea mucho más rápido, ¿ya? Si tú tienes una barrera energética muy alta, el proceso es extremadamente lento para alcanzar su equilibrio. Si disminuye la energía de activación, obviamente la cinética de conversión de sustrato a producto va a ser más rápida. Ahora, ¿cómo la enzima permite que ese proceso sea más rápido? ¿Ya? Porque cuando el sustrato se une al sitio activo, se generan dentro del sitio activo, particularmente asociado a las propiedades del sustrato, que se produce una desestabilización termodinámica. Pero esa desestabilización termodinámica en el fondo se explica por, básicamente, porque como el sustrato perdió su capa de agua, entonces, se generan intermediarios altamente inestables que rápidamente van cambiando hasta buscar su mínimo de energía. Y ese mínimo de energía es la generación del producto, ¿ya? Entonces, no es que se contrapongan las dos ideas, sino que una es a nivel macro, es decir, la enzima estabiliza el estado de transición. ¿Qué quiere decir eso? A nivel macro, a nivel, digámoslo, no a nivel molecular de lo que está ocurriendo en el sitio activo, ¿ya? Es decir, la enzima no estabiliza el sustrato. ¿Por qué? Porque la energía entre el sustrato libre y el complejo enzima-sustrato es la misma. Pero ¿qué es lo que se observa energéticamente? Que la enzima permite la estabilización del estado de transición. Pero el concepto de estabilización es solamente porque disminuye la energía de activación. No es que el sistema sea más estable termodinámicamente, porque si tú observas en el gráfico, la energía del complejo enzima-sustrato está siempre por sobre la energía del sustrato libre. Sigue siendo un sistema termodinámicamente muy inestable, ¿ya? Pero, déjame volver acá, pero si tú lo comparas con esta otra, mira, aquí está el gráfico, ¿ya? Si tú lo comparas, mira, si tú solamente comparas un sistema no catalizado, tú dices, este es un sistema muy inestable termodinámicamente porque requiere una alta energía de activación. Y eso significa que yo le tengo que imprimir al sistema una cantidad enorme de energía para que pueda traspasar esa barrera y el sustrato transferirse al producto. ¿Qué quiere decir eso? Que este estado de transición que está acá arriba es termodinámicamente muy inestable. Y es tan inestable que por sí solo no se alcanza, porque el sustrato prefiere estar con este nivel de energía más estable y el producto con ese otro, ¿ya? Pero ¿qué ocurre cuando uno agrega una enzima? Disminuye la energía de activación.
desde un punto de vista termodinámico y considerando que la enzima estabiliza el estado de transición. ¿Y por qué estabiliza el estado de transición? Porque la energía de activación desde este punto a este punto disminuye. Hay una estabilización de la energía, perdón, hay una estabilización del estado de transición a través de una disminución de la energía de activación. Pero yo no estoy diciendo que sea más estable que el sustrato libre en solución. Sigue siendo este estado de transición altamente inestable respecto al sustrato libre o al producto libre, ¿ya? Entonces, esa desestabilización termodinámica producto de esta diferencia de activación es la que se debe a los factores que yo les acabo de mencionar. Generación de cargas transientes que se repelan, por ejemplo, en el sitio activo, pérdida de la capa de solvatación, alto grado de entropía, es decir, de ordenamiento del soluto o del estado de transición en el sitio activo. Son dos cosas diferentes, o sea, no es que sean dos cosas diferentes. Yo hablo de un estado de estabilización del estado de transición por esta disminución, esa disminución. Pero sigue siendo inestable termodinámicamente respecto del sustrato libre. Y esa inestabilidad termodinámica es producto de los factores que acabamos de mencionar. ¿Ya? Esa es la idea, esa es la diferencia. Ya, profe, gracias. Ahí sí me quedó más claro. Bueno. Ámbar. No me quedó muy claro lo del sitio de posición. Me perdí en esa parte. El sitio de posicionamiento es lo que permite que el sustrato interaccione con el sitio activo. O sea, perdón, que interaccione con la enzima. Algunos libros hacen la diferencia entre el sitio de posicionamiento y el sitio catalítico. El sitio de posicionamiento es solamente el que recibe al sustrato. Y el catalítico son aquellos grupos R que participan en la conversión química, ¿ya? Los grupos R que van a determinar, por ejemplo, que el sustrato interaccione con la enzima y se estabilice el estado de transición, no directamente corresponden a los R catalíticos. Ya se lo voy a mostrar en el caso de la quimotripsina. Por ejemplo, la quimotripsina es una enzima que corta un enlace peptídico, pero no corta cualquier enlace peptídico, es decir, es una endopeptidasa. No corta cualquier enlace peptídico en la parte interna de mi cadena, no, corta el enlace peptídico por el lado N-terminal adyacente a una fenilalanina. Deje acordarme, igual le vamos a mostrar el dibujito después. Exactamente. ¿Ya? N-terminal, bueno, corta el enlace peptídico, tenemos el N-terminal y tenemos el carboxilo. Pero no corta cualquier enlace peptídico por el lado N, sino que solamente el que está adyacente a una fenilalanina. Entonces, ¿cómo la quimotripsina reconoce qué enlace peptídico va a cortar? Tiene que tener un mecanismo de reconocimiento, de posicionamiento, que determine que la fenilalanina se posicione en una parte determinada de mi sitio activo. ¿Para qué? Para que ocurra catálisis. Ese es el concepto del sitio de posicionamiento, que tiene que ver básicamente con la estabilización del estado de transición y la interacción del sustrato con el sitio activo, su estabilización, o su interacción, perdón, y posteriormente lo que permite la estabilización en el estado de transición. Pero son grupos R que permiten esa propiedad, no directamente con el proceso catalítico. Entonces, en ese contexto, el sitio de posicionamiento o el sitio catalítico están íntimamente integrados uno respecto del otro, ¿ya? Pero eso se lo voy a mostrar con el caso de la quimotripsina. Y para allá vamos ahora. ¿Ya? Dentro de los procesos catalíticos que uno puede observar, ¿ya? Y que se llevan a cabo, digamos, en términos muy generales, y para muchas enzimas, está la catálisis general ácido, bueno, hay otras catálisis que son más específicas, ¿ya? Está la catálisis general ácido-base, y la catálisis general ácido-base es cuando un grupo R... perdón, no le pregunté si a Ámbar, ¿todo bien? Pero le va a quedar mucho más claro cuando le muestre el dibujito de la quimotripsina, ¿ya? Está la catálisis general ácido-base. Si bien es cierto, en la literatura también hablan de una catálisis específica, lo más común en las reacciones mediadas catalizadas enzimáticamente, son la catálisis general ácido-base. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando ustedes tienen un grupo que puede actuar, un grupo R, que puede actuar como un ácido,
es decir, que cede un protón. Pero es un grupo R de los grupos R del sitio activo que puede ceder un protón al sustrato. Entonces, esa es una catálisis general ácida. O también puede existir una catálisis general básica, es decir, que un grupo R o que el sustrato pueda actuar aceptando un protón desde otro grupo en particular. Cuando hay transferencia de protones, ¿ya? Es decir, si hay transferencia de un protón desde una molécula a otra, una actúa como un ácido y la otra actúa como una base. Entonces ahí ustedes tienen que especificar cuál de esos grupos es el que actúa como ácido, cuál de esos grupos es el que actúa como básico. Y si el proceso de transferencia de protones es entre grupos, es general, ¿ya? Ahora, algunos libros especifican que si la transferencia de protones es hacia el agua, es decir, debería haber por lo tanto un cambio de pH del agua, pero cuando estamos hablando de un protón no es, ¿ya? La única diferencia es que sería específica, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver solamente catálisis general, transferencia de protones o intercambio de protones entre moléculas, entre átomos, durante el estado de transición, ¿ya? Y esto obviamente genera, tal cual como aparece en la diapo, genera intermediarios cargados que son bastante inestables. Y esa inestabilidad es la que además favorece, ¿ya?, que el proceso de transformación de sustrato en producto se acelere. Y ese es un efecto macroscópico que tiene una reacción química cuando está mediada por la actividad de una enzima, ¿ya? El otro tipo de catálisis, que también es muy recurrente y un caso en particular para la serin proteasa, la catálisis covalente. ¿Qué significa eso? Que para que se lleve a cabo la transformación del sustrato en producto durante el estado de transición, se genera un enlace covalente que es transiente entre la enzima y el intermediario, ¿ya? Una de las características más importantes de las enzimas en general y de los catalizadores es que aceleran la reacción, pero no cambian su propiedad química, es decir, la enzima solamente participa en la transformación del sustrato en producto, pero la enzima no cambia sus características ni estructurales ni funcionales, ¿ya? Es decir, la reacción en el fondo permite la recuperación en condiciones idénticas a la enzima utilizada antes de la reacción, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en la catálisis covalente? Se forma un enlace covalente, no es una interacción, se forma un enlace covalente que es transiente, solo ocurre en el estado de transición, y es un enlace covalente entre la enzima y el estado de transición. Entonces, ese es un proceso catalítico. Obviamente, para que se forme este enlace, o sea, una vez que se forma este enlace covalente transiente entre la enzima y el estado de transición, ¿ya? Ese enlace covalente se tiene que volver a romper. O sea, se tiene que romper para liberar el producto y la enzima recuperar sus propiedades estructurales y funcionales. Entonces, la única forma ahí de romper ese enlace covalente es incorporando un nucleófilo, ¿ya? En esta pequeña ecuación química está un poco reflejada eso. Aquí yo tengo un enlace covalente que queremos romper. El X es mi enzima que a través de un nucleófilo, ¿ya?, que en este caso va a ser un alcohol, ¿ya?, ataca nucleofílicamente este enlace, lo rompe, pero la enzima va a quedar unida a uno de los intermediarios y se genera un producto. ¿Cómo yo restablezco la actividad de la enzima? Tengo que romper ese enlace y eso ocurre, aquí faltó en la ecuación otro nucleófilo, ¿ya? Y ahí vamos a ver que ese nucleófilo es el agua. Constanza, levantó la manito. ¿Aló? Constanza. Ya, entonces, baje la manito, Constanza. La otra catálisis es la catálisis ion-metálica, ¿ya? Entonces, generalmente la catálisis ion-metálica para algunas enzimas
son las que participan en reacciones de óxido-reducción. Un citocromo, por ejemplo, donde el fierro más 3 se reduce a fierro más 2 y viceversa. Pero también hay otras enzimas donde el ion metálico estabiliza el intermediario o el estado de transición, como por ejemplo en el alcohol deshidrogenasa, donde el ion zinc con su carga más 2 va a estabilizar el estado de transición, ¿ya? Para favorecer el proceso catalítico, ¿ya? Son algunos de los ejemplos. Básicamente, bueno, y ahí está también, yo les mencioné las reacciones de óxido-reducción, ¿ya? Para la catálisis general ácido-base, como yo les mencioné, van a participar aquellos grupos que se pueden ionizar, ¿ya? Ya, antes de entrar, Cata. Sí, profe, es que en el chat la Constanza había preguntado qué es que sea covalente transiente. Dijo que tenía el micrófono malo. Es que no estaba viendo el chat. Un enlace, gracias Cata. Sorry, Constanza, que no había visto el chat. La diferencia, a ver, un enlace covalente es un enlace covalente en todas partes, es decir, es un enlace donde se comparten los electrones y por lo tanto ya sabemos que ese enlace tiene las características de un enlace covalente cualquiera, un enlace peptídico, un enlace covalente entre carbono, oxígeno o entre un alcohol, lo que sea, ¿ya? Pero que sea transiente, ¿qué significa eso? Que ese enlace covalente que se forma y dura es solamente en el estado de transición. Entonces, imagínense si ese estado de transición dura unos milisegundos en el proceso de transformación de sustrato en producto, se forma un enlace covalente solamente en el estado de transición y que después desaparece. Ya se los voy a mostrar con el ejemplo de la quimiotipsina. Entonces, el concepto transiente es que es pasajero, que solamente se genera en el estado de transición y que obviamente después se tiene que recuperar la propiedad de la enzima, y por eso una vez que se forma ese enlace covalente transiente entre la enzima y el intermediario, después ese enlace desaparece, ¿ya? Es el concepto de transiente, ¿ya? Ya se lo voy a mostrar. Para la catálisis ácido-base, obviamente, como yo les mencioné, participan aquellos grupos R que sean ionizables o que tengan esta propiedad de actuar como un ácido o actuar como una base. Por ejemplo, el glutámico y el aspartico, todos sabemos que el grupo R es un ácido carboxílico. Entonces, claro, si consideramos el pH y conocemos los valores pK de esos grupos R, uno podría decir, bueno, que esos grupos R del glutámico y el aspartico a pH 7 estarían desprotonados y con carga negativa. Solo podrían actuar como una base. Durante el estado de transición podrían actuar como una base, aceptando un protón y transformándose en el carboxilo correspondiente. Pero resulta ser que hay enzimas que en el sitio catalítico el glutámico y el aspartico van a estar protonados, pueden estar protonados. Entonces, si están protonados, y transfieren el protón al estado de transición, entonces ahí el glutámico y el aspartico actuarían en una catálisis general ácida. Pero si el glutámico y el aspartico están desprotonados y aceptan un protón desde el estado de transición, entonces ahí el glutámico y el aspartico participarían en una catálisis general básica. Lo mismo ocurre con la lisina y la arginina, ¿ya? La lisina y la arginina tienen pKr bastante alto, cerca de 9 y de 10, ¿ya? Entonces, a pH 7, esos estarían siempre protonados. Entonces, si están siempre protonados, no les queda otra que ceder un protón. Entonces, participarían en una catálisis general ácida, cediendo un protón. Pero si están como RNH2, lo que aparece en este lado de acá de la diapo, significa que también puede aceptar un protón y por lo tanto los aminoácidos básicos como lisina arginina también podrían eventualmente participar en una catálisis general básica, ¿ya?
Entonces ahí tengan cuidado. No es porque el residuo sea ácido, vas a actuar siempre en una catálisis general ácida. No, va a depender si ese residuo está protonado o desprotonado, dependiendo obviamente de las características y propiedades del sitio activo de la enzima. Lo mismo pasa con la histidina, que tiene un pKr de 6. También, independiente del valor del pH, va a depender si esta histidina o el grupo imidazol de la histidina está protonado. Si está protonado, puede actuar como un ácido. Si está desprotonado, puede actuar como una base. Entonces, en eso sí, ustedes tienen que tener cuidado, ¿ya? La cisteína dijimos que era un grupo R, como el tiol, que tiene una ionización a pH de 8.8. Ya uno puede decir, bueno, a pH 7 no debería estar desprotonado. No, no está desprotonado, pero sí, también depende del entorno. Entonces, el grupo tiol podría eventualmente actuar como un donor de protones. Sí, si está protonado, puede actuar como un donor de protones y por lo tanto actuar en una catálisis general ácida. O si está desprotonado, como un tiolato, puede aceptar un protón y por lo tanto podría actuar en una catálisis general básica, ¿ya? Ahora, el punto de la discordia es la serina. Aquí está mostrada la serina como que si ese hidrógeno fuese ácido, ¿ya? Y el alcoxi, en este caso el que aparece aquí con carga negativa, podría eventualmente aceptar un protón del medio, ¿ya? Pero ya sabemos, y si ustedes han revisado los valores de pK de los residuos aminoácidos, no está caracterizado el equilibrio ácido-base. O sea, en el fondo no se presenta un equilibrio ácido-base para el caso de la serina, en este caso un alcohol primario. No tiene un valor de pK entre 0 y 14, es decir, por sí solo ese hidrógeno no tiene propiedades ácidas. Entonces, ¿cómo aparece aquí? Que podría eventualmente participar en una catálisis general ácida. La única posibilidad que tiene el alcohol primario de la serina de poder participar en una catálisis general ácida o en una catálisis general básica, un alcoxi, ¿ya? En este caso el alcoxi aceptando un protón, es sí y solo sí, ¿ya? Este oxígeno actúa como un nucleófilo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en caso de la quimiotripsina, ¿ya? Si bien es cierto, está mostrado acá en la diapo, en que el alcohol primario de la serina podría eventualmente actuar como un donor de protones y generarse en el estado de transición un alcoxi, lo que yo les voy a mostrar, bueno, no es algo normal y no es algo corriente de que ocurra este tipo de propiedades ácido o base del alcohol. ¿Por qué? Porque va a depender, la propiedad ácida de este hidrógeno va a depender de la capacidad del aceptor de protones, ¿ya? Si es un muy buen aceptor de protones, como una base de Lewis, por ejemplo, podría eventualmente tener una fuerza de atracción para poder desplazar este hidrógeno o este protón hacia sí, ¿ya? Sabiendo que aquí ustedes tienen 2, 4 y los 2 electrones que quedarían sobre el oxígeno con carga negativa, tendrían 8 y un electrón extra, ¿ya? Estamos hablando de un elemento extremadamente electronegativo. Pero lo que ocurre en la mayoría de las reacciones donde la serina podría eventualmente actuar en una catálisis general ácida es siempre y cuando el oxígeno del alcohol actúe como un nucleófilo. Porque si este oxígeno actúa como un nucleófilo y ataca un carbocatión, por ejemplo, un carbono más positivo, para formar el enlace covalente, la única posibilidad que le queda al oxígeno es liberar este hidrógeno. Y ahí sí, liberando ese hidrógeno, vamos a ver en el proceso catalítico que va a ser aceptado por otra molécula o por otro grupo R. Y ahí la serina actuaría a través de un ataque nucleofílico, formando un enlace covalente, catálisis covalente, pero además tiene que ceder ese hidrógeno o ese protón, en este caso a otra especie básica. Ahí la serina también participaría en una catálisis general ácida, ¿ya? Esa es la única diferencia respecto, no sé, pues, del glutámico aspartico o también de la tirosina, porque la tirosina, todos sabemos que este hidrógeno sí tiene propiedades ácidas, ¿ya? Se ioniza a un pH de 10.07, lo que significaría que
sí, esta propiedad ácida podría cambiar dependiendo de cuál sea el entorno del entorno del sitio activo donde esté la tirosina. O sea, si yo tengo un entorno que sé que es muy buen aceptor de protones, esa propiedad ácida de este hidrógeno va a mejorar, es decir, ya no se va a ionizar a 10.07, capaz que se ionice a 7, ¿ya? Entonces depende mucho de cuáles sean los vecinos más cercanos de los grupos R, los que podrían eventualmente determinar una mayor propiedad ácida de ese hidrógeno o una menor propiedad ácida de ese hidrógeno. Pero en general, ahí ustedes tienen todos los grupos que podrían eventualmente actuar como donores de protones en una catálisis general ácida. Solamente haciendo la salvedad que para el caso de la serina, como no es ácido este protón, sí se libera este protón cuando el oxígeno actúa en una catálisis covalente a través de un ataque nucleofílico, ¿ya? Entonces, veamos el caso de la quimotripsina. Déjenme ver. Solamente déjenme ver la hora, porque no tengo idea qué hora. Oh, murió mi celular. ¿Alguien me dice la hora? Porque si no tengo que ir. Son las 12:12. Ah, gracias. 12:13. 12:14. ¿Quién da más? Ah, 12:14 tengo yo. Bien. Ya, es que tuve que sacar de presentación para ver la hora. Ya, entonces, para el caso de la quimitripsina, ¿ya? Claro, no se los había mencionado. Ahí ustedes tienen digamos, bueno, ni siquiera esto es un esquema, ¿no? Ni siquiera es la estructura primaria, solamente está mostrando del aminoácido 1 hasta el aminoácido 240, el residuo aminoácido 245. Pero la quimotripsina viene de una proteína progenitora, que en este caso es el quimotripsinógeno, y el quimotripsinógeno, si ustedes se fijan, es solamente una cadena polipeptídica, y en el proceso de maduración de la quimotripsina, ¿ya? El quimotripsinógeno es escindido en 3 partes y se eliminan ciertos residuos aminoácidos. Aquí eliminaron el 14 y el 15, acá después se eliminó el 147 y el 148. Y una vez que ocurre un proceso de, digamos, de maduración del quimotripsinógeno a través de la deleción de estos residuos aminoácidos, se obtiene esta enzima activa, ¿ya? Y funcional, que es la famosa quimotripsina. Y la quimotripsina es una enzima que funciona a pH 7 y tiene la característica de hidrolizar enlace peptídico, es decir, degrada proteína, es una endopeptidasa. Y la gracia de la quimotripsina, aparte de que está constituida por 3 cadenas, entonces queda libre la cadena A, la cadena B y la cadena C, ¿ya? Forma una sola estructura monomérica, debido a que desde sus orígenes, es decir, el quimotripsinógeno, el residuo 1 es una cisteína y está formando un enlace covalente del tipo cistina con otro residuo cisteína ubicado en la posición 122. La 42 está formando un enlace intramolecular con la cisteína 58 y así podemos seguir. La 136 con la 201, la 168 con la 182 y la 191 con la 220. Entonces estamos hablando de una proteína que si bien es cierto está formada por 3 cadenas, cuya progenitor era una sola proteína monocatenaria, pero que digámoslo, en su estado maduro y funcional es tricatenaria, constituido por 3 cadenas, están estabilizados por enlaces covalentes intermoleculares entre el 1 y el 122, porque es entre cadenas, y entre la 136 y la 201 ahí tienen otro intermolecular, ¿ya? En cambio, este y este son intramoleculares porque están dentro de la misma cadena, lo mismo que el 42 y el 58. Ok. Y eso obviamente le da a esta proteína una estabilidad particular. Ahí ustedes ven su representación esquemática de bandas, donde pueden ustedes observar que es una enzima
que tiene un alto contenido de hoja beta plegada, que son las flechas, ¿ya? Todo donde ustedes vean flechas corresponden a hojas beta plegada. Tiene muy poquita alfa hélice. Los bastones amarillos son los enlaces covalentes entre residuos de cisteína. Y estas hebras que están sueltas corresponden a random coil. Es decir, estamos hablando de cadenas polipeptídicas no estructuradas. Pero ¿qué es lo que nos interesa de la quimitripsina? El sitio activo. Una vez que esta proteína, si ustedes se fijan, antes de entrar al plegamiento, también está aquí en rojo la famosa histidina 57, el aspartico 102 y la serina 196. Estamos hablando de 3 residuos aminosídicos que están muy distantes uno respecto del otro, en posición, respecto de su estructura primaria. Pero cuando esta cadena polipeptídica adopta su conformación nativa, que correspondería en este caso a una estructura terciaria, ¿ya? Y la estructura terciaria que dijimos no es más que el plegamiento de la cadena polipeptídica de tal manera de minimizar las fuerzas, minimizar la energía de interacción a través de todas las interacciones débiles electrostáticas y no electrostáticas. Es decir, estamos hablando de un plegamiento que es termodinámicamente favorable. Y en este plegamiento de la cadena polipeptídica, si ustedes se fijan, la histidina 57, el aspartico 102 y la serina 195 están una al ladito de la otra en el sitio activo, ¿ya? Pero no solamente es importante el sitio activo, sino que también el famoso sitio de posicionamiento, ¿ya? Y que en general, en la serie proteasa, bueno, aquí aparece la serina 195, la histidina 57, y por aquí, que no estaba en el dibujo, no estaba en el modelo, debería estar el aspartico, se me perdió, el aspartico 102, ¿ya? Entonces, lo que importa es que, si ustedes se fijan, cuando la proteína se pliega, estos residuos aminosídicos que están muy distantes uno respecto del otro, quedan uno muy cerquita del otro, ¿ya? Y eso va a determinar lo que se conoce como el famoso sitio activo. Entonces, desde un punto de vista, digámoslo, prefiero escribirlo en la pizarra porque si no, ustedes no lo van a... Entonces, déjenme, voy a dejar de compartir. No, compartir pantalla. No quiero compartir pantalla. Entonces, resulta ser que en el sitio activo, aquí está el aspartico 102, ¿ya? Aquí va mi cadena polipeptídica, y el aspartico 102 tiene su grupo carboxílico, y resulta ser que ese grupo carboxílico tiene una carga negativa. Después, en el sitio activo está la histidina 57, y esta histidina 57 tiene un anillo imiazólico, entonces aquí hay un CH2 y un anillo imiazólico. Entonces, y acá, este nitrógeno del anillo imiazólico tiene un hidrógeno. Y después de mi cadena polipeptídica sigue, y resulta ser que aquí está la serina 196. Y la serina 196 tiene un grupo CH2 y tiene un alcohol, ¿ya? Y aquí sigue mi cadena. Pero resulta ser que en el plegamiento de esta cadena polipeptídica se posicionaron estos 3 residuos aminosídicos que son los que van a participar activamente en el proceso catalítico. Pero además del sitio catalítico está el sitio de posicionamiento. Y el sitio de posicionamiento, no se nota. Además, el sitio de posicionamiento corresponde a un bolsillo hidrofóbico. Este bolsillo hidrofóbico permite posicionar a la famosa fenilalanina. Entonces, acá yo tengo mi carbono alfa. Aquí tengo, me quedó un poco corrido, pero no importa. El NH. Me quedó un poco corrido el... ¿ya? Aquí tengo el enlace peptídico.
Aquí llega mi enlace peptídico. Entonces, aquí viene el otro carbono alfa y aquí sigue mi cadena polipeptídica. Aquí está este carbono alfa y sigue mi cadena polipeptídica. Por lo tanto, si este es un amino, por acá está el carboxilo terminal. ¿No? Carboxilo terminal, y si aquí está el carboxilo, por acá está el amino terminal de mi proteína. Entonces, ¿cuál enlace peptídico va a catalizar o va a romper la quimotripsina? El enlace peptídico que está adyacente a una fenilalanina. Para que eso ocurra, tiene que existir un sitio de posicionamiento, es decir, que se reconozca el grupo R de la fenilalanina, y eso está determinado por un bolsillo altamente hidrofóbico que permite estabilizar este residuo. Pero adyacente al residuo hidrofóbico existe otro bolsillito que se llama el bolsillo oxianión. ¿Ya? Y es donde se posiciona el carbonilo del enlace peptídico que vamos a cortar. Entonces, ¿cómo se estabiliza este carbonilo? Como este enlace peptídico sabemos que tiene carácter polar, resulta ser que aquí, en este bolsillo, la línea que yo estoy dibujando representa la cadena polipeptídica, es decir, el esqueleto de mi cadena, ¿ya? De mi proteína, que se pliega. Entonces, si ustedes se fijan, que si este es el enlace, este corresponde a mi cadena polipeptídica, por aquí lo vamos a dibujar de esta manera. Aunque ustedes no lo crean, acá hay una glicina. Aquí hay una glicina, y resulta ser que esa glicina, ¿ya? Déjenme dibujarlo así mejor, porque si no, ¿ya? Este grupo NH que aparece acá, este sería mi enlace peptídico, este sería el enlace peptídico de la glicina 193, si no me equivoco. ¿Ya? Pero además existe otro enlace peptídico, y esto sigue por acá, y esta corresponde a la serina 195, es decir, exactamente a la, perdón, 190, no me acuerdo si 195 o 196, está lo mismo. La serina 195. ¿Ya? Entonces si ustedes se fijan, la serina 195, el enlace peptídico de la serina 195 participa en el bolsillo de posicionamiento porque el hidrógeno amido estabiliza al oxígeno carbonilo del enlace peptídico que se va a cortar. Pero además, la serina 195 con su grupo R va a participar en el proceso catalítico. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que el sitio catalítico está directamente relacionado con el sitio de posicionamiento. No puede estar muy lejos uno del otro. No se olviden que todas las interacciones son interacciones a nivel de enlace, ¿ya? Es decir, distancia de enlace. Entonces, la glicina 193 también estabiliza el oxígeno carbonilo. Entonces, fíjense, pues tenemos dos sitios de posicionamiento, que es el bolsillo oxianión, donde el enlace peptídico de la glicina 193 y el enlace peptídico de la serina 195 están estabilizando el oxígeno carbonilo que posteriormente se va a cortar. Ese enlace es el que vamos a cortar. Pero además existe un bolsillo hidrofóbico que permite posicionar, en este caso, la fenilalanina. Entonces, esta enzima corta un enlace interno, es una endopeptidasa, ¿ya? Y lo hace adyacente solamente a una fenilalanina. ¿Qué es lo que ocurre acá en el sitio catalítico? Bueno, esta carga negativa de las partículas 102 está estabilizando el hidrógeno imidazólico de la etidina, del anillo imidazólico de la etidina 57. ¿Ya? Además, este anillo imidazólico, la etidina, o sea, el anillo imidazólico está desprotonado. Entonces, cuando está desprotonado, aquí hay un par electrónico.
Y resulta ser que ese par electrónico está haciendo, o está estabilizando al hidrógeno del alcohol de la serina. Ahí la enzima se encuentra en su condición basal, es decir, no tiene actividad catalítica. Cuando se posiciona el sustrato en el sitio activo, ¿ya? Y en el sitio de posicionamiento, con la fenilalanina en el bolsillo hidrofóbico, con el grupo carbonilo en el bolsillo oxenión, comienza el proceso de catálisis, ¿ya? Y el proceso de catálisis dice lo siguiente. Uy, me quedó cruzado, espérense. Ya, lo único que vamos a hacer, si lo anotaron en alguna hoja, cambien lo siguiente porque me van a quedar cruzadas las líneas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar de posición este carboxilo. Sí. Ya, aquí voy a poner el carboxilo. Si aquí está el carboxilo, acá tiene que estar primero el... Es que me quedo muy corrida ¿ya? Pero no se preocupen, ahí. Y acá vamos a dibujar el N. ¿Ya? Y acá el amino terminal. Voy a cambiar de posición solamente porque me van a quedar todas las líneas cruzadas. ¿Ya? Me quedo un poquito corrido, pero no importa, vamos a hacer las rayas más largas, ¿no? ¿Ya? Pero cámbienlo de posición para que no se nos crucen no se nos cruce el proceso catalítico, ¿ya? Entonces, la fenilalanina posicionada en su bolsillo hidrofóbico, el grupo carbonilo, ¿ya? Del enlace peptídico que vamos a cortar, estabilizado en el bolsillito oxenial, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Para que se favorezca el proceso, ¿ya? A ver, para que no me quede tan, entonces, ya. ¿Cómo se inicia el proceso? ¿Ya? Como yo les mencioné, el alcohol de la serina puede actuar como un buen nucleófilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este par electrónico del oxígeno va a atacar a este elemento electropositivo. Cuando ataca este elemento electropositivo, ¿por qué? ¿Y por qué es más electropositivo? No se olviden que aquí tienen ustedes una carga parcial negativa y acá una carga parcial positiva que está en esta región de mi enlace. Entonces, al tener una carga parcial negativa, este oxígeno actúa como un nucleófilo, ataca a este carbono, pero este doble enlace se tiene que deslocalizar sobre el átomo de oxígeno, ¿ya? Entonces, para que ese oxígeno pueda formar un enlace covalente con ese carbono, el famoso enlace covalente transiente, ese hidrógeno tiene que ser abstraído por el anillo mialsólico, ¿ya? No tiene ninguna otra posibilidad. Entonces, si yo quiero analizar cuál es el proceso catalítico, aquí yo puedo decir lo siguiente. El anillo mialsólico de la histidina 57 actúa en una catálisis general básica. ¿Por qué? Porque acepta el protón o abstrae el hidrógeno del alcohol de la serina. Entonces aquí, en este proceso catalítico, la histidina solamente actúa en una catálisis general básica. La serina 195 con su grupo alcohol participaría en una catálisis covalente, porque el oxígeno ataca nucleofílicamente al carbonilo, favoreciendo un desplazamiento de la carga negativa sobre el átomo de oxígeno. Entonces, ¿cómo quedaría después de este primer proceso catalítico? Quedaría así. Aquí el anillo mialsólico abstrajo ese hidrógeno, entonces quedaría un NH con carga positiva, ¿ya? Y por eso me quedó un poco corrido el dibujo, ¿ya? Y este oxígeno, como atacó nucleofílicamente al carbono, forma un enlace covalente,
¿Ya? Un poco largo el enlace covalente, pero válido al fin y al cabo. ¿Ya? Forma un enlace covalente transiente. ¿Entre quién? Entre la enzima y el estado de transición. Para que se forme este enlace covalente, aquí el carbono no puede tener 5 enlaces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este enlace lo pierde y ahora sí tengo una carga neta negativa sobre el átomo de oxígeno. Pero no hay ningún problema que esta carga negativa siga siendo estabilizada por los enlaces peptídicos de la glicina y la serina, porque no se olviden que esto es un dipolo con carga parcial positiva. ¿Ya? Ok, ahí tenemos nuestro primer proceso catalítico. Entonces, repasando, la histidina, en este primer proceso catalítico, actúa en una catálisis general básica, aceptando el hidrógeno de la serina. La serina actúa en una catálisis covalente, ya que el oxígeno ataca nucleofílicamente el carbono carbonilo del enlace peptídico que se va a cortar, que se va a romper o hidrolizar. Y favoreciendo la localización de la carga negativa sobre el átomo de oxígeno. Ok. Pero tenemos que romper este enlace. Tenemos que romper ese enlace. Entonces, para romper ese enlace... ¿Profe? ¿Quién me habla? Ámbar. ¿Ámbar? No, yo, es que Es que Catalina, es que no sé quién es yo. Pues, aquí Ámbar estaba levantando la mano. es que se cortó como un minuto, más o menos, se escuchó como robot. Ah, suele suceder. O sea, yo aquí me veo que me muevo siempre. Entonces puede ser también un problema de recepción de señal. Ya. De todas maneras va a quedar grabado. ¿Ya? Entonces una vez que se forma este primer estado de transición, esto ya es un estado de transición, aquí cambió la enzima, porque se formó un enlace covalente, ya no tengo el mismo sustrato posicionado en el sitio activo, ahora tengo esta molécula, ¿ya? O este estado de transición. Pero lo que tenemos que hacer es romper este enlace, ¿ya? Este enlace. Y para romper ese enlace, necesitamos déjenme solamente que no se me vaya a ir una cosa. Ya, no, pensé que se me iba. Entonces, para romper este enlace que está acá, no se olviden que aquí hay un par de electrones compartidos entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, para romper ese enlace, el par electrónico, o en este caso el electrón del nitrógeno, que está unido al carbono, le quita el hidrógeno al anillo diazónico. ¿Ya? Cuando ocurre este segundo proceso catalítico, ahora la histidina 57 actúa en una catálisis general ácida. Le cede ese protón al estado de transición, trayendo como consecuencia que se rompe este enlace, ¿ya? Y este hidrógeno se transfiere a el extremo de mi cadena y por lo tanto ahora se libera el primer producto, ¿ya? Liberándose el primer producto del sitio activo, es decir, una cadena polipeptídica o una proteína más pequeña. ¿Ya? Entonces, en este segundo proceso catalítico se libera el primer producto, ¿ya? Donde la histidina 57 actúa ahora en una catálisis ácida, general ácida, ya que le cede el protón o el hidrógeno al par electrónico del enlace peptídico. ¿Ya?
Profe, Sí, tengo una duda. espéreme, levánteme la manita, porque si no se me van a cruzar y Yo después... la tengo hace rato. Ámbar. Ya, pero espéreme, Ámbar, estoy leyendo el chat. Sí, Xiomara, la catálisis covalente es entre el oxígeno de la serina, que en este caso es la enzima, y el carbono carboxilo del enlace peptídico que se va a cortar. Ese es el ataque nucleofílico. Por lo tanto, ahí se forma el enlace covalente transiente y para que eso ocurra, la serina tiene que ceder ese hidrógeno o ese protón a la histidina y por lo tanto ahí la serina actúa en una catálisis covalente, pero además participa en una catálisis ácida, cediendo el protón al anillo uniazólico de la histidina. Por el contrario, la histidina acepta el protón del alcohol de la serina y por lo tanto actuaría en una catálisis general básica, ¿ya? Ya, Ámbar. Que no me queda claro aún, la que está arriba es la quimiotripsina, la enzima, ¿cierto? Lo que está en azul. La Lo que está en azul cadena, y lo que está en rojo, que es el sitio lo de que, posicionamiento, es la misma enzima. la misma enzima. Y lo que está adentro como del bolsillo es el sustrato. Este es el sustrato. Ah, ya. Ya, ahí sí. Gracias. Lo dibujé en rojo como para que solamente diferenciar el sitio de posicionamiento respecto del sitio catalítico. Pero si tú te fijas, el sitio catalítico, que comprende la serina 195, también está presente en el sitio de posicionamiento. Eso es lo único que quise mostrar, que existe un sitio de posicionamiento y existe un sitio catalítico, pero están íntimamente relacionados los dos sitios, ¿ya? Esa es la única diferencia. Ok, entonces puse el sustrato azul, no, sustrato rojo, ¿ya? Entonces, aún me queda un estado de transición, o sea, aún está presente un intermediario en el estado de transición porque está unido covalentemente a la enzima. Entonces ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que este otro intermediario tiene que ser liberado como producto o como segundo producto. Entonces, ¿cómo se rompe el enlace covalente entre el sustrato y la enzima? Aquí, sí o sí, tiene que entrar una molécula de agua. ¿Ya? Y la molécula de agua también actúa como un nucleófilo. ¿Ya? Entonces, para que eso ocurra, y si ustedes se fijan, aquí, el extremo de esta cadena polipeptídica, tenemos que generar el alcohol, es decir, o el carboxilo. Y la única forma de generar el carboxilo es que entre una molécula de agua. Entonces, esta molécula de agua ataca ese carbono. Fíjense, si la carga negativa está sobre el átomo de oxígeno, este carbono es muy electropositivo. No tiene una carga neta positiva, pero es muy electropositivo. Entonces, el oxígeno del agua actúa como un nucleófilo, ¿ya? Bueno, aquí lo único, perdón, antes de entrar a la molécula de agua, cuando eliminamos este enlace peptídico, ¿ya? A ver, solamente voy a volver atrás un paso, ¿ya? Dijimos acá NH, y acá está mi cadena. Yo les dije, miren, para que rompamos este enlace peptídico, este par electrónico le roba el hidrógeno al anillo uniazólico que estaba acá, ¿ya? Eso habíamos dicho. Pero para que eso ocurra, me faltó solamente indicar que esta carga negativa vuelve a formar un doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, para que esta carga se deslocalice entre el carbono y el oxígeno a través de la formación de un doble enlace, es decir, del carbonilo, a este par electrónico no le queda otra que robar ese hidrógeno, ¿ya? Se rompe este enlace, robamos ese hidrógeno, bueno, lo abstraemos, no lo robamos, ¿ya? Ahí la histidina actuaría en una catálisis general ácida, cediendo ese hidrógeno al extremo de mi cadena, que para generar el amino terminal, NH2, y liberar el primer producto, ¿ya? Solamente me faltó indicar acá la estabilización de esa carga nuevamente. Entonces, ahora viene la molécula de agua.
La molécula de agua permite, por lo tanto, restablecer las propiedades de la enzima, eliminando este enlace covalente entre la enzima y el intermediario. Entonces, para que el agua actúe como un nucleófilo, o sea, va a actuar como un nucleófilo nuevamente sobre ese carbono, y para que ese carbono pueda recibir, o sea, en este caso, formar un enlace covalente, esta carga nuevamente se tiene que estabilizar sobre el átomo de oxígeno, entonces se vuelve a formar eso, es decir, un enlace carbono-oxígeno con la carga negativa sobre el átomo de oxígeno. Se me quedó un poco corrida lo voy a hacer un poquito más cerca porque me quedó tan lejos la figura. Voy a dibujar así la molécula de agua. ¿No? Entonces, el oxígeno ataca nucleofílicamente al carbono. Si ustedes se fijan, tenemos que formar aquí el carboxilo. Aquí tengo carbono, carbonilo. Aquí tengo mi carboxilo formado, pero me sobra ese hidrógeno. Pero para que el oxígeno del agua pueda atacar nucleofílicamente el carbono, ¿ya? Este par electrónico de la histidina va a estabilizar a ese hidrógeno, ¿ya? Entonces, se ataca, va a formar aquí un enlace covalente. Ya dijimos que se estabiliza la carga sobre el átomo de oxígeno, se genera el OH unido covalentemente al carbono-carbonilo, y ¿qué ocurre? Que este par electrónico abstrae ese hidrógeno. Entonces, se rompe ese enlace y ahora generamos eso. Entonces, en este paso catalítico, nuevamente, bueno, aquí, el agua actúa como un nucleófilo, atacando el carbono-carbonilo. Y la histidina vuelve a actuar en una catálisis general básica, aceptando ahora el hidrógeno de la molécula de agua. Pero aún estamos en nuestro estado transiente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ahora, esta carga negativa que estaba centralizada sobre el átomo de oxígeno, se vuelve a deslocalizar para formar un enlace covalente, es decir, flechita hacia acá, se vuelve a estabilizar, se vuelve a deslocalizar, porque estaba centralizado sobre el átomo de oxígeno, se vuelve a deslocalizar en este doble enlace, y si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, entonces los electrones que están formando el enlace, el par electrónico está formando el enlace carbono-oxígeno con la enzima, ¿ya? Que es, en este caso, el oxígeno. Abstrae ese hidrógeno, ¿ya? Entonces, se rompe el enlace covalente transiente y la histidina actúa ahora en una catálisis general ácida, cediendo ese hidrógeno que es un hidrógeno rojo que viene de la molécula de agua, al alcohol de la serina. Y la histidina vuelve a su condición basal con este par electrónico de nitrógeno que estabiliza al hidrógeno del alcohol. ¿Y qué ocurre? Si ustedes se fijan, aquí tengo mi segundo producto, el cual se elimina del sitio activo. Ahí tengo mi producto 2. Entonces, este proceso catalítico se ve extremadamente complejo, pero si ustedes se dan cuenta, no es más que catálisis general ácida, catálisis general básica o catálisis covalente. Ahí ustedes tienen un ejemplo, y por eso que en todos los cursos que hacemos bioquímica mostramos este ejemplo de la quimiotripsina, porque en un solo modelo catalítico, ¿ya? O en una sola actividad enzimática como la quimiotripsina, ustedes pueden observar claramente la catálisis ácida, la catálisis básica y la catálisis covalente, ¿ya?
Ese es el famoso ejemplo de la quimiotripsina, ¿ya? Ahora, ¿me tengo que aprender todo el mecanismo de la quimiotripsina? No, no se lo tienen que aprender. Pero sí tienen que reconocer, ¿ya? Si yo les muestro una reacción química, por ejemplo, y yo les doy las flechitas, ¿ya? Ustedes sí me tendrían que reconocer si es una catálisis general ácida, si es una catálisis general básica, o si es una catálisis covalente, ¿ya? O es solamente un ataque nucleofílico, ¿ya? Eso es importante, por lo menos en esta parte, que ustedes sí manejen, ¿ya? Pero que se aprendan esto de memoria no tiene ningún sentido, pero obviamente está en la literatura, está en la diapositiva, se lo acabo de hacer en la pizarra, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo, ¿ya? Cómo ocurren los diferentes cambios en el estado de transición. Entonces, si ustedes, ahora ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿a qué corresponde el estado de transición? ¿Ya? El estado de transición corresponde a cada uno de los cambios químicos que nosotros hicimos desde que posicionamos el sustrato, ¿ya? Cuando se posicionó esa cadena polipeptídica en el sitio de posicionamiento, ¿ya? Se estabilizaron con la glicina, con la serina, con el enlace peptídico, estabilizó el bolsillito oxianión al oxígeno carbonilo, y cuando el bolsillo hidrofóbico estabilizó a la fenilalanina, entonces ahí hay una interacción enzima-sustrato. Pero una vez que el oxígeno de la serina ataca nucleofílicamente al carbonilo, comienza el proceso catalítico, y ahí ustedes ya tienen un estado de transición, ¿ya? Y eso es lo que eso es lo que determina el por qué, por ejemplo, cuesta determinar a ciencia cierta exactamente cuál es la molécula que existe durante el estado de transición. Porque no se olviden que todos estos procesos que nosotros los vimos casi en 20, 30 minutos, ocurren milésimas de segundo, ¿ya? Es decir, la velocidad de acción de una enzima puede ser tan rápida como algunos segundos o algunos minutos. Eso significa que el estado transiente dura extremadamente muy poco, ¿ya? Traté de ir lo más lento posible, pero todas las dudas, espero hayamos resuelto la mayoría de las dudas. Déjame ver. El oxígeno de la serina, Benjamín, el oxígeno de la serina 195 es un alcohol, ¿ya? Es un alcohol. Y cuando ese alcohol ataca nucleofílicamente, por ejemplo, un carbono, y tiene que liberar el hidrógeno del alcohol, el intermediario que se forma, que aquí yo no lo mostré, es un alcoxi, es decir, un oxígeno con carga negativa, ¿ya? No hay ninguna diferencia, Denise, perdón, Xiomara Denise. No hay ninguna diferencia, es decir, el ataque nucleofílico sí o sí trae como consecuencia la formación de un enlace covalente, tal cual como ocurrió con la molécula de agua, o cuando el alcohol de la serina ataca al carbonilo, siempre el ataque nucleofílico trae como consecuencia la formación de un enlace covalente, siempre y cuando se desplace ese hidrógeno, porque no se olviden que el oxígeno tiene que cumplir la regla de el número de enlaces covalentes que puede. Es decir, el oxígeno puede formar 2 enlaces covalentes solamente de acuerdo al número de electrones enlazantes. El carbono puede formar máximo 4 enlaces covalentes. Por lo tanto, cuando hay un ataque nucleofílico y se forma un enlace covalente, tiene que cumplirse esa regla. Por lo tanto, se tiene que liberar un grupo. Pero siempre un ataque nucleofílico, un nucleófilo, va a generar un enlace covalente, o se va a unir covalentemente, ¿ya? Ya. Vayan a almorzar, descansen. Acuérdense que más ratito tienen ayudantía con Tamara, ¿ya? Cualquier duda, obviamente las vamos a resolver el lunes, ¿ya? Así que tranquilos. O si tienen dudas, me las traen el lunes, ¿ya? ¿Profe, Ya. no tener control? Ah, sí, que como los viernes no tenemos clase, ya, sí, se lo voy a subir un control para que se entretengan un rato. Ya, gracias. Ya, que estén bien, cuídense. ¿Y a qué hora les conviene el control mañana? ¿O ya se fueron todos?
¿A qué hora les conviene el control mañana? En la noche, pero noche, para mí, noche... Bueno, la noche del viernes yo estoy de carrete. Ah, la misma luna al lunes, ya 7:30. Lo tuve que dar en el auto, pero Angélica, ¿por qué tiene que andar manejando? Ya, ¿a las 8? ¿Les parece a las 8? Sí, son... Ya, el control va a ser de estructura de proteína. Eso es más conceptual. Ojo, son dos preguntitas rápidas de concepto. ¿Ya? No tienen que estar escribiendo ni haciendo dibujos ni estructuras químicas, aunque podría ser. ¿Ya? Sí, vamos a ir variando. Cosas fáciles, término medio, algunas difíciles. Traten de responder, piensen que si los 84 hacen el control, no puedo estar recibiendo en mi correo 84 archivos. No, inviable. Respondan en Canvas y respondan en el control. Si ustedes pueden subir una foto de algo que ustedes desarrollaron en una hoja en blanco y con un solo color, la pueden subir como respuesta directamente en la prueba, ni un problema. Pero ningún archivo extra. Bueno, pero vayan practicando, Angélica. Lo que a mí me dijeron es que usted puede tomar una foto. Por ejemplo, puede tomar una foto y guardarla como JPG. Pero antes de subirla, ese documento lo tiene que guardar en archivos en Canva. Lo tiene que guardar. Y después, cuando usted esté en la prueba, va a archivos y lo sube desde los archivos en Canva. Así no va a tener... No, tiene que... Pídale ayuda a alguien que... Estructura de proteína. El control va a ser de estructura de proteína. ¿Ya? Pero Angélica, igual, como les dije la vez pasada, ese problema traten de irlo solucionando lo antes posible para que no se encuentren con ese problema en la interrogación si ustedes quieren subir una foto como respuesta o algo como respuesta a su pregunta, ¿ya? Porque para ustedes puede ser más fácil escribir a mano, tomarle una foto, subir el archivo y después subirlo al sistema como respuesta, ¿ya? Porque yo lo que no voy a aceptar van a ser archivos extras, ¿ya? Entonces, contestan todo en la prueba o pueden subir un archivo, pero como respuesta a esa pregunta en particular. No un archivo que contenga las 20 preguntas, las 10 preguntas de la prueba en formato Word o PDF. No, eso no lo... ¿ya? Así que, pero ojo, las pruebas van a estar hechas de tal manera que ustedes escriban directamente en la prueba, ¿ya? Para que no se estresen si es que no pueden subir un archivo. No es una condición subir un archivo, ¿ya? La prueba va a estar hecha de tal manera que ustedes escriban directamente en Canvas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, si no pueden subir un archivo ahora, no se estresen, ¿ya? Ahora, si pueden subir un archivo y ya saben cómo hacerlo, bueno, puede ser mejor, ¿ya? Pero eso no va a cambiar en el fondo la forma de corregir una prueba, de revisarla, ¿ya? Para que no crean que subiendo un archivo van a tener más o menos chance, ¿no? En lo absoluto, ¿ya? Tengan sí cuidado cuando yo les pregunte y les diga, explique. Chao, Álvaro. ¿Bien? Si yo les digo explique, no me pueden poner un dibujito porque los dibujos no son autoexplicativos y ahí ustedes tienen que escribir. Entonces, para eso no necesitan subir un archivo. Tienen que escribir y teclear. Tienen que ordenar bien las ideas y escribir. Nada más que eso, ¿ya? Para que no se estresen ahora porque no pueden subir un archivo. Camilo levantó la mano, ¿o no? Sí, profe, tengo una duda con el dibujo. Es que me confundí cuando lo dio vuelta y el primer grupo que sale es el del extremo carboxilo en la cadena polipeptídica, ¿o da lo mismo? No, porque acá estaba unido el N, ¿cierto? Sí. Este es el tipo, estaba unido el N, NH, y acá había carbono alfa, y acá sigue, y acá.
lo que eliminamos como producto al romper este enlace es una cadena polipeptídica, carboxilo terminal, amino terminal. Y lo que quedó, el carboxilo y el amino. O sea, en el fondo cortamos una proteína por la mitad y igual tenemos que generar el amino, igual tenemos que generar el carboxilo. Ah, ya. Es que cuando hice el dibujo no lo di vuelta, entonces ya tenía todo dibujado. Entonces, al dejarlo así, como que no sé si hay como alguna diferencia entre dejar en la misma orientación también los bolsillos. No, lo que pasa es que yo le cambié porque si no viene que cruzar la raya aquí. Sí, pues sí sé, pero aún así la ¿No? orientación de los bolsillos da lo mismo. Ah, ya. Da lo mismo, da lo mismo. Ya, gracias. Eso es. Ya, ya que estén bien. Ya, cuídense. Igual yo me voy a unir a las dos para dejar a Tamara con la ayudantía y cualquier duda que tengan me la hacen más ratito. Ya que estén bien. Chao, que estén bien. Chao Carolina. Chao Angélica. Chao Gemara. Benjamín. Álvaro. Ninguna clase. Angélica, debería ser obligatoria. Pero no es obligatoria. Ustedes ven lo que quieren hacer. No pasamos lista, así que no se preocupe. Chao, que estén bien.